de operación a la baja que se dio desde este punto. Fíjate cómo desde acá ya nos anticipa todo este movimiento bajista que iba a haber por semanas. Bienvenido nuevamente a tu canal. Para el día de hoy te voy a enseñar algo que no conocías. Estoy seguro que todavía no lo conocías porque sigues utilizando el RSI de toda la vida. El RSI es un muy buen indicador, de los primeros indicadores, pero ya ciertas actualizaciones en base a ellos. Existen nuevos RSIs, no tan nuevos de que fue creado la anterior semana, sino RSIs que son basados en suavizados que ayudan a poder anticipar dónde puede darse la vuelta el precio. Si bien sabemos, las siglas de RSI pertenecen a Relative Strength Index, ¿sí? Índice de fuerza relativa. Es un indicador de tipo oscilador que nos ayuda a medir la fuerza y la volatilidad que tiene un activo en sí en base a la temporalidad. Ahora, lo que tú estás viendo en pantalla no es el RSI que tú conoces, es el Laguerre RSI. Este RSI es un indicador técnico creado por Ehlers-Laguerre. Sí, fue una versión modificada del RSI clásico que se conoce. Este indicador fue publicado por primera vez por su creador, John Ehlers-Laguerre, en el libro de Análisis Cibernético de Acciones y Futuros. Este RSI es súper diferente al RSI normal que lo conoces. Y para ello te lo voy a poner aquí en pantalla. Vamos a insertar un RSI que estamos acá en la parte de osciladores. Relative Strength Index. Vamos a dejarlo por defecto. Y vamos a aceptar. ¿Qué es lo que sabemos nosotros de nuestro RSI clásico? De nuestro RSI clásico, lo que sabemos es que cuando se pone en niveles de sobrecompra por encima de 60 y atraviesa hacia la baja, podemos tener una señal, entre comillas, de venta. Y cuando se pone por debajo del nivel de sobreventa, que sería unos 40 puntos, y atraviesa desde abajo hacia arriba, podría indicarnos, sí, una posibilidad de compra. Pero ¿qué es lo que pasa? Fíjate que cuando el RSI en una tendencia alcista, o como aquí, mira, en este punto que estamos aquí, el RSI nos marca una salida ya de por su punto 60, por lo cual, siguiendo esta estrategia, nosotros deberíamos entrar en ventas. Fíjate que pese a eso, el RSI sigue subiendo, síguese en un nivel de sobrecompra, hasta este punto que lo quiebra. Y cuando lo quiebra, mira que lo hace en este punto de aquí, indicando que se tiene que ir a la baja. Otra señal falsa, veamos acá en este punto de acá, el RSI atraviesa el nivel de sobreventa y sale del nivel de sobreventa en este punto. En este punto tiene toda esta ganancia. Pero si te fijas en algo, mi Laguerre RSI anticipa este movimiento alcista y para eso te voy a poner aquí una señal. Mira, este está aquí, está justo aquí. Mira, aquí el RSI clásico es donde nos indica este nivel de compra. Mi RSI Laguerre me indica en este punto, en el cruce de este punto de acá, que sería una vela antes. Es solo una vela antes, recuerden que son velas de 30 minutos, 2 velas antes. En este punto de acá me indica mi RSI Laguerre una posibilidad de compra. Ya te voy a explicar cuáles son los parámetros para compra o venta. Ahora, vamos a ver acá la salida. Sí, la salida que tiene el RSI en este punto para la venta. Mi RSI me dice que es este punto, es un siguiente. ¿Sí? El que yo debo vender es aquí. Este punto de aquí es el que yo debo vender. Y fíjate cómo mi Laguerre RSI
me avisa de este movimiento bajista mucho antes, ¿sí? Mucho antes de que se produzca realmente. Mucho antes de que se produzca me avisa, porque legalmente el RSI clásico me viene a estar avisando esa posibilidad de venta. Fíjate, en este punto de aquí, que sería acá. Es decir, casi una hora está retrasada la señal de compra o de venta que el RSI clásico nos pueda mostrar. Ahora sí, voy a pasar con la explicación de cómo interpretarlo. Para ello vamos a borrar nuestros objetos, las líneas. De repente este indicador también lo encuentran en TradingView. Yo se los voy a dejar para MetaTrader 4 en este caso, y vamos a desactivar también nuestro RSI, Relative Strength Index. Ya no lo necesitamos. Solo nos vamos a quedar con nuestro indicador de la guerra. Ahora, el indicador de la guerra utiliza dos Laguerres. Este indicador de la guerra utiliza dos Laguerres RSI. El 1 tiene la configuración de gamma de 0.5. El otro tiene la configuración de gamma de 0.7. ¿Sí? De 0.7. El de color amarillo. De 0.7 el de color amarillo. Y los niveles de sobrecompra o de sobreventa los tenemos en 0.8 y en 0.2. Adicional a esto, estoy utilizando para esta estrategia, ¿sí?, una media de Hulk, que es como una media pero con esteroides. Realmente es muchísimo mejor que cualquier otra de las medias móviles, ya que utiliza un suavizador que se aproxima mucho más a la media del precio, pudiéndote dar con anticipación, con bastante anticipación, qué movimiento se puede llegar a dar. Y también estoy utilizando unos fractales. ¿Dónde se activan los fractales? Vamos acá a insertar indicadores, y aquí utilizamos los fractales, que son estas flechas que tú estás viendo encima del precio, que te ayuda, si es que no tienes muy buena vista, a saber dónde están los altos y los bajos de cada temporalidad. Por ejemplo, aquí tenemos el bajo, aquí tenemos un alto, aquí tenemos el bajo, aquí tenemos un alto. Ahora, ¿cuál es la manera en cómo vamos a utilizar? El indicador de la guerra RSI establece que cuando cruza, ¿sí?, la gama, cruza el nivel de sobrecompra y se mantiene de forma vertical, la tendencia de la misma, ¿sí?, es muy fuerte. Si se mantiene de forma vertical. Si se mantiene de forma oscilante, la tendencia no es fuerte. Fíjate como aquí. Por lo cual es mucho mejor que el RSI, porque te ayuda a filtrar todas esas entradas. El 1HR de 0.70 que estábamos utilizando, ¿sí?, que es el más lento, y el 0.50 que sería el más rápido, nos ayudan a tomar ese punto exacto en donde el precio se va a ir a dar la vuelta. Y en esto consiste esta estrategia. Vas a utilizar este indicador de la siguiente forma. Las condiciones para la compra. Que el precio se encuentre, que el AGR RSI se encuentre por encima de la zona de sobrecompra, que se haya encontrado de forma horizontal de preferencia. Esto es de preferencia porque no es necesario, ya te voy a explicar por qué. Y que cuando cruce la media gama lenta a la rápida, en este caso fíjate aquí en este punto, justo en este punto, vamos a entrar en una posición en ventas. Pero ¿qué es lo que necesitamos también? Que nuestra media de Hulk, que es esta línea que se colorea de color verde y de color rojo en tendencias alcistas y en tendencias bajistas, también se encuentre del mismo color de la tendencia que vamos a seguir, como es en este punto de aquí, para lo cual voy a poner una línea, que sería aquí. Fíjate aquí, son velas de 30 minutos. Termina, cruza, está el cruce por encima del nivel de sobrecompra, está nuestra media de Hulk de color rojo, el RSI, la guerra vino ya de una tendencia fuerte plana. Entramos en venta. ¿En dónde colocamos nuestro stop loss?
en el último fractal, es decir, aquí en el punto más alto. Y vamos tomando la relación de riesgo-beneficio de 1 a 1 según vaya correspondiendo y tenemos toda esta operación de aquí ganada. Ahora, vamos a ver para la siguiente operación que sería en compras. Vemos acá que el Aguerre RSI, ¿sí? Con las dos gamas lentas y rápidas, cruza ya el nivel de sobreventa por debajo del nivel 0.02. Ahora, aquí vamos a esperar que cruce de manera alcista, como es en este punto, que cruce el Aguerre de manera alcista al otro Aguerre de lento, que sería aquí. Fíjate, esta vela de aquí es donde cruza. Y lo siguiente que vamos a utilizar para esta operación es ver que nuestra media de Hull esté del mismo color de la tendencia que queremos tomar, en este caso de color verde, tendencia alcista. Esta operación de aquí fue una operación perdida, pero fue debido a esta noticia que hay en esta vela. Estamos en el Nasdaq. Ojo, la temporalidad a la que tienes que utilizar esta estrategia es a 30 minutos. Y yo lo recomiendo a 30 minutos. Inferiores, recuerda, bajas la temporalidad, tienes mayor señales, pero vas a tener mayor ruido y por ende mayor fallas. Vamos a ver, llega a este punto de acá, fíjate, se vuelve de forma plana nuestro Aguerre rápido, indicándonos que esta tendencia tiene fuerza, esta tendencia alcista tiene fuerza. ¿Cómo sabemos que es una tendencia alcista? Porque vemos que está haciendo altos cada vez más altos y bajos cada vez más altos, porque tenemos nuestra media de Hull de color azul, de color verde, la cual nos indica un movimiento fuerte alcista. Ahora, fíjate que en este punto en donde le cruza es esta vela de aquí. Pero si te fijas muy bien, la media de Hull está verde, no está de color rojo. Por ende, no la tomamos. Vamos a ver la siguiente operación que está en este nivel de aquí, que sería esta vela de aquí. Fíjate aquí. Aquí es donde cruza y termina. Tomamos la operación y nos saca en stop loss. Vamos nuevamente acá. Vemos aquí que existe un cruce, ¿sí? Un cruce nuevamente hacia la baja, que sería esta parte de aquí. Pero esta operación de aquí no la tomamos. ¿Por qué no la tomamos? Mira la media de Hull, ¿de qué color está? Está de color verde y necesitamos que esté de color rojo. Vamos más acá. Vemos esta operación de aquí, este cruce de aquí, tomamos la operación, colocamos nuestro SL en el fractal y tenemos una operación de un 1 a 1. Aquí es un 1 a 1, está aquí. Diferente acá que aquí se nos sacó en stop loss. Vamos 2 a 1. Vamos más acá, esperamos que se siga desarrollando el precio. Vemos cómo llega acá, cruza. No tomamos esta operación. ¿Por qué no tomamos esta operación? Porque la media de Hull está de color verde. Ya vas comprendiendo la dinámica más o menos. Ahora tenemos nuevamente el precio que está entrelazado y fíjate cómo esta vela de aquí, sí, es la que termina por debajo de nuestro RSI del Aguerre. Nos fijamos en nuestra media móvil de Hull, está de color rojo, tomamos nuestra venta, colocamos en el fractal nuestro SL y es esta linda operación a la baja que se dio desde este punto. Fíjate cómo desde acá ya nos anticipa todo este movimiento bajista que iba a haber por semanas. Mucho mejor que el RSI normal. Ahora, vámonos a la parte inferior. Mira aquí cómo lo cruza en nivel de sobreventa hacia el alza. Justo en este punto. Pero, ¿qué fue lo que yo te dije? Y te dije que prestes atención a esto, porque esto ya depende de la experiencia del trader. Si te fijaste que en las anteriores operaciones el precio venía de forma horizontal y te dije que este indicador del Aguerre se coloca de forma horizontal en los niveles de sobrecompra o de sobreventa para indicar que la tendencia es fuerte. Si se coloca de forma horizontal sobre los niveles de sobrecompra, está diciendo que esa tendencia alcista es fuerte y por ende dudo mucho que se vaya a dar la vuelta. Ahora, fíjate acá, en ningún momento ninguna de las gamas se puso de forma horizontal. Hubo la caída y hubo el cruce que hay aquí, este cruce que hay aquí. Pero previo a este cruce no existe un Aguerre RSI que se haya colocado de forma horizontal como es la gama amarilla. No se han colocado tal cual como pasó en este punto, que las dos parten estando a un mismo nivel y ahí una de ellas se separa y quiebra.
Por ende, esta operación con el cruce por debajo del nivel de sobreventa con la media de Hulk de color verde, yo no la tomaría. Si tú la tomas, mira, te saca en break-even prácticamente. Coges este L, entras aquí y a este punto de acá tenías el 1 a 1. Te quedabas en break-even. Ahora, aquí este punto de venta, ¿la tomas o no la tomas? Correcto, no la tomas. ¿Por qué no la tomas? Porque el cruce de la guerra RSI se está dando en nivel de sobreventa y nosotros para entrar en ventas tenemos que buscar este cruce pero en niveles de sobrecompras. Vemos cómo el precio sigue avanzando y aquí nos va dando estas señales. Mira esta señal de aquí de esta subida. Tú hubieses pensado que tal vez ya el precio se va a ir al alza, pero fíjate que da en esta vela de color rojo con la media de Hulk de color rojo, por ende no entras. La siguiente vela es esta de acá, ¿sí? Está igual, terminando esta porque al momento que termina, la siguiente es de color verde. No te vayas a confundir. Sigue siendo de color rojo y sigue cayendo el precio. Acá lo llega a tocar y mira, justo aquí está igual, de color verde la media de Hulk. No ingresamos. Todavía no tenemos ese punto. Mira acá como ya comienzan a subir los dos laguerres. Pero mira, está de color rojo nuestra media de Hulk. Por ende, no ingresamos. Vamos a ver los demás cortes. Mira acá, este corte de acá está de color rojo igual nuestra media de Hulk. Por ende, no ingresamos. Una más acá, está de color verde. Verde esta situación, pero después de que te haya hecho esto, ¿qué es lo que te dije? Tienen que estar los dos laguerres de forma horizontal y de ahí partir su cruce. No como se están haciendo aquí oscilando. Entonces no lo hubiese tomado. Sale el precio, vuelve a caer y fíjate aquí, en esta parte de aquí. Los dos laguerres están tendidos de forma horizontal. ¿Qué significa? Que esta tendencia que tú estás viendo aquí está muy fuerte. Cuando tú ya empiezas a ver una vela, dos velas que están fuertes, esta es la segunda forma en cómo tú vas a entrar al mercado. ¿Por qué? Porque vas a entrar a favor de la tendencia. ¿Qué te dije que significa la guerra RSI cuando se pone de forma horizontal? Que la tendencia que está marcando es fuerte y si los dos laguerres de gamma están tendidos de forma horizontal, significa que la tendencia que estás viendo, y si eres malo ubicando tendencias, mira el color de la media de Hulk. ¿De qué color es? Es de color rojo. Entonces, te metes en ventas y sigues cayendo en ventas. Vas tomando parciales y llegas a este punto en donde ya se abre. Aquí tenemos nuestra señal. Se abre nuestro laguerre y parten, ojo, parten de haber estado horizontalmente. Nuestra media de Hulk lo tenemos de color verde. Fíjate aquí, al terminar esta de acá, iniciamos en este punto, tomamos el SL y hacemos un 1 a 1 tranquilamente. Vamos más adelante. Aquí tenemos, mira, este cruce que está aquí. Un cruce simple. Pero ojo, ¿qué es lo que te dije? Tú si tomas estas operaciones es bajo tu riesgo. Yo te estoy diciendo que para que tú tomes las operaciones, los dos laguerres tienen que estar de forma horizontal. Y de ahí deben partir. Este cruce que está aquí, pese a que el precio cae por alrededor de 1 hora y media, no mantiene esa tendencia. Vamos a este punto de acá. Mira aquí. Los dos laguerres están de forma horizontal. Y aquí es donde el 1 se abre. Se abre y fíjate de qué color es nuestra media de Hulk, de color rojo. Ingresamos en venta. SL por encima del último fractal y cogemos toda esta caída. Creo que la explicación está para niños también, ¿sí? Esta es la forma en cómo vas a utilizar este indicador. Ahora, ¿dónde lo puedes descargar? Lo vamos a utilizar en los brokers que tengamos de MetaTrader 4. La plantilla con sus indicadores, sí, aquí están las listas de indicadores. Yo se las voy a dejar en el link de este video y en el primer comentario. Pero no me estén pidiendo todavía cuando llegue a los 100 likes ahí. Porque desarrollarlas y conseguirlas sí ha sido un poco tedioso más que todo. Estas son las dos formas, dos estrategias de cómo tú puedes ingresar al mercado, ¿sí? Cuando se cruzan los laguerres, estando de forma horizontal, sea al alza o sea a la baja, y cuando se cruzan a favor de la tendencia, también es otra forma en cómo tú puedes ingresar, porque sabes que esa tendencia está realmente fuerte.
Estos indicadores, ¿tú cómo los vas a instalar? Vas a abrir aquí la carpeta de archivo, te vas a ir a abrir carpeta de datos y en el apartado del mismo, donde aparece templates, vas a pegar la plantilla. Sí, yo ya le voy a poner una carpeta que diga templates. Aquí vas a pegar la plantilla. Y los indicadores los vas a pegar acá, en la carpeta que dice indicadores. Una vez que lo hayas pegado, actualizas, ¿sí? Actualizas esta parte de acá, la actualizas y los coges desde este punto. Mira, indicadores, actualizar, y una vez que estén actualizados, tú ya vas a, como tú ya copiaste la plantilla, lo puedes sacar, aquí está la media de Hull, lo puedes sacar de forma manual uno por uno al gráfico, pero yo lo que te recomiendo es que des clic derecho, plantillas, y vas a buscar esta de acá, estrategia RSI HMA, y la agregas a tu gráfico. Y una vez que está agregado a tu gráfico, tienes este indicador que está aquí. Ahora, las temporalidades a utilizar, 30 minutos recomiendo yo. 1 hora, 4 horas para adelante, de 30 minutos para arriba. No te desesperes. La gente piensa que cuando utiliza un indicador que ayuda a su conocimiento como trader, tiene que meterse al mercado y quiere operar en ese momento. El mercado no todo el momento se encuentra en una tendencia, y recuerda que este indicador te ayuda a cazar esa tendencia alcista fuerte que se está dando y en su defecto ese punto en donde se va a dar la vuelta. Para ello que tú también tienes que utilizar, puedes utilizar tus conceptos de fractales, puedes utilizar tus conceptos de Harmony Concept, viendo si tal vez el precio está llegando a un order block de compras anterior, a un order block de ventas anterior, y si tenemos esa confluencia más nuestro RSI, podemos ingresar en compras o en ventas. Entonces no te confíes todo a los indicadores, utiliza también tu conocimiento, complementalo con esto. Las descargas van a estar abajo, se van a activar una vez que se llegue a los 100 likes. Por favor, pon tu granito de arena para que puedas obtenerlo. Las personas que son de parte del grupo VIP ya lo van a tener de forma gratuita dentro del grupo. Sin nada más, yo me despido y es hasta un próximo video. Chao, chao.